Ok, bienvenidos a todos. Este es un espacio de reflexión y trabajo sobre el tema de la supervisión de coaching. Todos los que están interesados en el tema son bienvenidos. No es un requisito ser un supervisor, pero es un espacio, es el único espacio que hay en este momento a nivel global donde los supervisores se reúnen para seguir aprendiendo juntos. Entonces, la mayoría de los invitados probablemente van a ser supervisores que están en entrenamiento, entrenándose como supervisores o que ya vienen trabajando como supervisores. Y tenemos diferentes invitados cada mes y presentan un tema, lo discuten y reflexionamos juntos. O sea que es un espacio de aprendizaje. Para los que no están tan familiarizados con la supervisión de coaching, la supervisión no es decirle al coach lo que tiene que hacer, como se escucha la palabra supervisión como control, autoridad o guía, sino dividimos la palabra en supervisión. Es como un espacio de reflexión sobre la tarea. Es un espacio donde vemos, pensamos, miramos lo que estamos haciendo desde una distancia y a partir de esa distancia podemos tener nuevos insights, nueva conciencia, podemos ser un nuevo observador del trabajo que estamos haciendo. Y como coaches, tarde o temprano hay puntos ciegos, hay dilemas éticos, hay reacciones emocionales, o sea que la supervisión es ese espacio para poder navegar todo este tipo de situaciones que pueden ir surgiendo. Anteriormente se lo consideraba como una práctica para los coaches una vez que se recibían como coaches, pero ahora estamos cambiando un poco esa perspectiva y con Elena Espinal, que también está presentando supervisión en la formación de coaches, desde la formación de coaches, lo mismo que yo hago en mis formaciones de coaching, también tenemos supervisión desde el primer momento que se están empezando a formar los coaches, porque creemos que la supervisión es un espacio de aprendizaje para siempre, no es algo que es de vez en cuando, sino que siempre que estemos trabajando como coaches necesitamos trabajar con alguien para ver lo que no estamos viendo con nuestros clientes. Y esa es la razón por la cual yo también, aunque soy un master coach por muchos años, también tengo dos supervisores con los que trabajo. Así que es una oportunidad, es un espacio para ver lo que no estamos viendo, seguir aprendiendo, seguir creciendo. Así que eso es lo que es la supervisión. Y hoy tenemos con nosotros a Andrés Villinsoni, que es un participante del programa actual. Tenemos un programa de supervisión que formamos a supervisores, es anual, es una vez por año, dura casi todo el año el programa. Bastante intenso. Aquí tenemos a Sandra también, que es una participante del programa, con Andrés, y tenemos graduados del programa. Y también tenemos a Mauricio, que es uno de los supervisores del programa, que da supervisión a los supervisores en entrenamiento, y algunos colegas que son graduados, como Gerardo, que vi que está en el background, Janus, bienvenido, y otros colaboradores o coaches que trabajan con nosotros o participan en otros programas, como Cookie, que está aquí con nosotros, y invitados que quizás hoy llegan por primera vez. No importa desde donde estén, la idea es le pedí a Andrés que haga una sesión que sea participativa. Andrés es, además de ser coach, tiene muchos años de experiencia de filósofo, así que vamos a tener la oportunidad de aprender un poquito sobre filosofía y supervisión. Y los invito a que participen, en vez de estar multitasking, haciendo 20 cosas a la vez, que es lo que yo hago todo el tiempo. Los invito a que en este espacio por ahí estemos presentes a la sesión y ver qué podemos aprender todos juntos de Andrés. Andrés, ¿qué más te gustaría que la gente sepa de ti en términos de tu presentación? No, yo me formé hace 30 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y en ese entonces era como un sinsentido estudiar filosofía, porque era o algo del pasado o era algo que había que viajar, irse a Alemania. De modo entonces que durante muchos años estuvo todo ese conocimiento en mí esperando que llegue el coaching ontológico, y hace unos 10 años, con la tesis de graduación, empecé a darle significación y a darle sentido a la filosofía. Le encontré la manera de que comience a ponerlo en práctica. Y ahora que estoy haciendo esta formación de supervisión, sigo acompañándolo, y lo que les voy a ofrecer es el resultado de eso, de toda esa historia mía con la filosofía,
y el coaching como el motor que puso en marcha toda esa maquinaria. Entonces, bueno, es un poco, esa es mi vida, desde ahí creo que quiero que lo comprendan o lo tomen a lo que les voy a ofrecer. Buenísimo, gracias Andrés y nuevamente bienvenido a este espacio. Y bueno, estamos creo que siendo las casi 10 listos para trabajar contigo. Cuando quieras empezar, si quieres Bueno, compartir. ahí voy a compartirles la pantalla. Bueno, ahí estamos, creo. Sí, sí se ve bien. Exacto, bueno, la idea es un poco trabajar con la supervisión y la filosofía y convertirnos un poco en supervisores de la humanidad. Es decir, la propuesta es esa que les propongo, ¿no? Y vamos a iniciar con un pequeño juego, esto de descubrir y de ponerle nombre a la obra, que yo la voy a describir en 3 actos, y les vamos a proponer a ver qué nombre le pondrían ustedes a esta obra, ¿no? En una obra en la cual en el primer acto tenemos a alguien que está acompañando a un compañero, a una compañera, a percibir el mundo. En el segundo acto tenemos ahora otra persona que está acompañando a un compañero o compañera que a su vez acompaña a un compañero o compañera a percibir el mundo. Y en el tercer acto sumamos una persona más. Tenemos a alguien que está acompañando a un compañero, una compañera, que a su vez acompaña a un compañero, a una compañera, y que a su vez acompaña a un compañero o compañera a percibir el mundo. Bueno, la idea del juego es un poco ver qué nombre se les ocurriría ponerle a esta obra. Si quieren abrir el micrófono o decirlo por el chat. Yo le puse un nombre, después quería un poco compararlos para ver si podía ser. Por ahí le Si pedís a hay todos, por alguien ahí que más que... todos, Andrés, por ahí que todos participen y que todos pongan en el chat room cómo le llamarían a la obra. Exacto, por eso... Ya ves alguno, no sé si podés leer el chat cuando tenés abierta la página o no. El chat, perdón, sí, tengo 3 acá. Perspectivas, sí, bueno, ahí tengo una respuesta. Sunki also puso no estamos solos, Cookie, constructivismo. Enriqueciendo las miradas. Juntos somos más percibiendo el mundo. Luciana tiene onda expansiva, Cookie, constructivismo. Al principio. Okay. Bueno, ahí está, ese es el nombre que a mí se me ocurrió. Es un poco el esquema de lo que es la supervisión, de cómo acompañamos a ese primer cliente, que es esta persona que está queriendo percibir el mundo, y cómo lo vamos acompañando primero como coach y después como supervisor y como supervisor del supervisor. Una forma de explicar de qué forma nos sumamos, los complementamos y nos acompañamos a ayudar a ese primer cliente que quiere percibir el mundo. Y nosotros también percibiéndolo. Nos queda acá medio escondido esto de percibir el mundo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de percibir el mundo? Entonces, lo primero que nos viene es que, al menos yo lo siento así, no sé cómo lo sienten ustedes, es una habilidad que vamos desarrollando para poder intuir de dónde vienen las cosas, a dónde van las cosas, dónde estamos. Pero nos queda todavía pendiente saber qué es eso de intuir, qué es la intuición, ¿no? Y la intuición es una habilidad que desarrollamos, según mi parecer, para comprender las cosas sin intervención o sin interferencia de la razón. Es decir, darnos el tiempo para percibir las cosas, intuir de dónde vienen, antes de ponerles un rótulo.
de modo entonces que nos queda un poco en el saber qué es la razón. Y la razón es otra habilidad que nosotros desarrollamos para poder darle certeza, darle certidumbre a las cosas. De modo entonces que es una habilidad que desarrollamos y que junto con la intuición nos permite reflexionar. Es decir, entre la intuición y la razón vamos teniendo las herramientas para poder reflexionar. Pero ¿qué es esto de reflexionar? ¿Qué es reflexionar? Reflexionar es también una habilidad que vamos desarrollando nosotros con el tiempo en nuestra vida, y que es la habilidad que tenemos para formarnos un juicio del mundo por medio de los pensamientos. Este es el proceso de reflexión, y aquí en este proceso está el coaching. De modo entonces que entre la parte sistémica que veíamos al principio y este camino, lo que hacemos es acompañar este proceso de reflexión que parte de la intuición, sigue con la razón y nos lleva a formarnos un juicio del mundo. Bueno, esa era un poco la idea que yo quería a partir desde lo que es el sistema del coaching y de la supervisión, y proponerles la posibilidad de ver y acompañar de cómo la humanidad fue desarrollando en el tiempo esa forma de ver el mundo, cómo fue percibiendo el mundo. Y lo primero que nos aparece es el lenguaje. La primera forma que tuvimos nosotros de percibir el mundo es, como la tenemos también en nuestra vida particular, es a través del lenguaje. Y el lenguaje tiene 4 componentes fundamentales. Todas las palabras tienen un sonido, que eso es la fonología del lenguaje. A su vez, tienen un significado, significan algo esas palabras. Eso se construye el aspecto de la semántica del lenguaje, y en la medida que se van entrelazando, se van relacionando los significados, los sonidos, se va construyendo la gramática. Y en la medida que se usa, se establecen las reglas de uso. Alguien que habla, alguien que escucha, alguien que pregunta, alguien que responde. De modo que esos 4 pilares son los que se necesitan para poder establecer el lenguaje. Después viene la escritura y la lectura, que son un soporte, en realidad, en el cual podemos transmitir el lenguaje a los demás. Como venimos hasta acá, voy a achicar un poquito acá la perspectiva para poder trabajar mejor. Bueno, entonces, la idea es ver cómo a través del lenguaje la humanidad fue desarrollando la primera forma de pensar. Los sumerios nos dejaron en este soporte, en arcilla blanda, grabados los rastros de su vida social. Todo el lenguaje está contenido en esto que dejaron en arcilla blanda. Son los que inventaron la rueda, y es la primera organización social que nos dejó un rastro para poder perseguir y ver cómo fueron desarrollando el lenguaje. 1000 años después vinieron los egipcios, donde ya desarrollaron más significación, aparece graficación de sonidos y aparece imágenes de lo religioso. Ya digamos, tiene la pragmática de los egipcios no solamente para la organización social, sino también religiosa, y ya tienen una distinción entre los significados, los sonidos. Pero más tarde, estos son procesos que se iban haciendo cada 1000 años, llegan los fenicios, que le dan otro carácter a la pragmática, son navegantes, comerciantes, y nos dejan en el soporte de madera una serie de sonidos consonantes. Con lo cual nos dicen que se aumenta la fonología, se aumenta la semántica, se aumenta la gramática y se aumenta la pragmática. Pero recién después de 1000 años más, hace 3000 años, nos llega el lenguaje tal cual lo percibimos hoy. Los griegos
revolucionaron esto colocando vocales. Con las vocales le dieron un mayor despliegue a la fonología, a la semántica, a la gramática y sobre todo a la pragmática. Nos dejaron también en papiro las dos primeras obras, que son la Ilíada y la Odisea, que pueden considerarse como que a partir de aquí la humanidad comenzó a leer y a escribir. Y quien es el símbolo mayor de la pragmática es Sócrates, ¿no? Que a su vez es el primero en pensar desde la filosofía. Sócrates es el símbolo de la pragmática porque no tenemos nada escrito de él. Todo lo que conocemos de él lo conocemos por Platón, que fue su discípulo, y nos dejó sí el origen del saber en esto de utilizar el lenguaje. Nadie lo utilizó como él, porque lo utilizaba justamente para poder cuestionar a la gente y cuestionarle su saber. Entonces agarraba en la plaza a un guerrero y empezaba a cuestionarlo sobre la valentía, y al poco andar el guerrero terminaba confesando que en realidad no sabía qué era la valentía, ¿no? Entonces nos deja que para poder saber, el primer requisito es no saber. De ahí viene, digamos, desde el uso del lenguaje, cómo se origina el pensamiento filosófico. Lo que les decía recién, el desarrollo del lenguaje en nosotros, lo que a la humanidad le llevó 3000 años, a un niño le lleva 3 años. A los 6 meses emite sonidos repetitivos, al año ya damos significado a las palabras, mamá, papá, el nombre. A los 2 años comenzamos a ordenarlas, primero el verbo, el sustantivo, el adjetivo, no sabemos bien cómo ponerlo, pero vamos ordenando nuestra gramática. Y a la edad de las preguntas, a los 3 años, estamos en la edad de Sócrates. Después de los 4 y 5 años desarrollamos la escritura. De modo que esto lo quiero mostrar para que ustedes puedan ver cómo de algún modo nosotros seguimos el modelo de la humanidad en nuestras vidas. Y aquí abajo vamos a ver cómo se desprende desde el lenguaje, del pensamiento desde el lenguaje, cómo se desprende el pensamiento de la religión y cómo se desprende el pensamiento filosófico. El judaísmo es la religión más antigua. Las tablas de Moisés nos denotan el grado de desarrollo del lenguaje, casi 6000 años junto con los judíos. Después viene esto de la pragmática de los griegos, que a través del lenguaje pueden conversar con los dioses. Amplían el lenguaje y lo utilizan para hablar con Zeus, con los dioses. Esto que ocurrió hace 3000 años, digamos, genera en la religión la posibilidad de redoblar la apuesta, y ahí lo tenemos hace 2000 años a Jesús, a Jesucristo, en la tierra conversando con los hombres. De modo entonces que se reinventa el pensamiento religioso, y unos 400 años después aparece el pensamiento desde el Islam, como una forma de responder a este dualismo que se había generado entre el cristianismo y el judaísmo. Pero este punto entre lo que es los griegos, la filosofía y conversar con los dioses, se entiende a partir de diferenciar esto, que es lengua y lenguaje. El lenguaje es universal y es uno. La lengua es como un estándar que refleja la organización política y religiosa de la sociedad. Cuando se expande el imperio griego con Alejandro Magno y empieza a expandirse rápidamente, comienza a tener grietas por donde se filtra el imperio romano, y el control lo toma el imperio romano con el latín. Se reemplaza la lengua, y a partir de la civilización romana, que empieza a tener el control político y religioso del lenguaje, el griego queda como un lenguaje intelectual, un lenguaje huérfano que sirve, digamos, para seguir desarrollándose sin la función
de ser el control religioso. El Imperio Romano mantiene durante toda la Edad Media el control religioso, el pensamiento filosófico y el pensamiento religioso se unen y se controlan a través de la religión. Hay una película famosa, El nombre de la rosa, que marca toda esta etapa. Y cuando cae la civilización romana, cae el latín y aparecen todas las lenguas, entre ellas el español, que son las que tenemos hoy. Voy a tratar de avanzar un poquito más con esto y ya después nos detenemos a hacer algunas preguntas, porque quiero tomar acá la raíz del pensamiento filosófico, que es universal también, igual que el lenguaje, más allá de todos los lados, para que se pueda entender de dónde se desprende el pensar desde la filosofía. Y es la palabra existencia. La palabra existencia tiene dos componentes, uno en el comienzo, que es el ex, es algo que nos invita a salir, a aparecer, a hacerse presente, y en la segunda parte, el sisto, es algo que nos invita a permanecer en el lugar, ¿no? De modo que existir podemos entenderlo como algo que aparece y permanece. Podemos decir que el ser es el que nace para estar en su paradigma. El paradigma es el lugar donde el ser permanece, donde el ser se manifieste. Esta es la idea que quiero tomar porque se va a ir tiñendo a lo largo de la historia. De modo entonces que hemos llegado acá a la primera etapa de concentrar lo que es la esfera del lenguaje, la religión. El mito es el pasaje hacia el pensamiento filosófico, del conversar con los dioses en el ágora de los griegos, y va transfiriéndose al pensar desde la filosofía. Bueno, no sé si acá quieren hacer alguna consulta o algo, así pasamos a otra esfera, cómo venimos, al menos díganme cómo vienen, si les interesa, si viene más o menos, si hay que aclarar algo. No quiero hacer Por ahí querés preguntar si alguien tiene alguna pregunta. Uh-huh. Cookie dice que está súper interesante y Carmelina también. Y yo estoy de acuerdo, está muy interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Andrés antes de seguir? ¿Tiene algún sentido nombrar a los presocráticos acá? Mira, esto es una carrera, una materia, es decir, se puede profundizar mucho. Los presocráticos, digamos, los saqué un poco para no cargar de más contenido. Es decir, traté como es muy pesado todo, traté de quedarme con esto, pero sí que tienen sentido los presocráticos. Sobre todo ahora los vamos a ver cuando lleguemos acá, de paso comienzo, en Aristóteles. Los presocráticos van a estar acá en esto que nos deja Aristóteles, que es el geocentrismo. Parte de la tierra, el agua, el aire, el fuego, esto tiene que ver todos con los presocráticos. Y después va describiendo lo que es la Luna, Mercurio, Venus, Saturno, las estrellas, hasta llegar al primer inmóvil, al primer motor inmóvil, que es el que mueve todo y que no puede ser movido. Eso es lo que nos deja. Y acá hay una historia muy interesante, porque la filosofía griega puede concentrarse entre Sócrates, Platón, que fue el maestro que fundó la academia, y en la academia estudia Aristóteles, y Aristóteles tiene una historia muy, muy linda que da para mucho, que fue el preceptor y el maestro de Alejandro Magno. Con lo cual, en esa espléndida carrera y rápida carrera de expansión del mundo que tuvo, que fue desmembrándose a su vez el imperio griego, Aristóteles quedó junto con Alejandro Magno en Oriente. Y todo este camino de la Edad Media, y que los romanos, digamos, tomaron y el pensamiento filosófico y religioso y lo llevaron junto, digamos, para controlar la sociedad, no conocieron la obra. Cuando cae el Imperio Romano en el 711,
y los moros ingresan en la península ibérica, ingresa la obra de Aristóteles. Y muchos autores lo ponen como que es el origen del renacimiento de las ciencias. Lo que quería mostrarles acá es que Aristóteles podemos verlo como el primer pensador o el último pensador que tuvo todo el conocimiento científico que va por acá arriba y el filosófico que va por acá abajo. Es decir, a partir de Aristóteles se divide esto y comienza el mundo de las ciencias, de la relación con el cuerpo, con el espacio, a partir de Nicolás Copérnico, que es el primer pensamiento y el patrón de pensamiento científico, porque revoluciona esto que nos dejó Aristóteles y lo da vuelta. Nicolás Copérnico nos propone que es todo al revés, que en realidad no es el Sol que gira en torno a la Tierra, sino que es la Tierra la que gira en torno al Sol. Después viene Newton, unos 200 años después, y en base a esto nos deja la teoría gravitacional. Y lo que yo les quiero mostrar acá es un poco que por acá va el camino de la razón, lo que hablábamos al principio, ¿no? Y por acá va el camino de la intuición, de buscar el origen de la cosa. Y los epistemólogos están por acá al medio. Los epistemólogos van viendo y describiendo qué es ciencia y qué no es ciencia. Por eso la filosofía no tiene un objeto de estudio como sí lo delimitan cada uno de las ciencias, y trabajan sobre eso como el paradigma. De modo entonces que lo interesante de acá es cómo se van copiando los patrones, porque este patrón de este giro copernicano que se da en las ciencias, también unos 200 años después se da en el mundo de la filosofía, porque en René Descartes se produce también un giro de 180 grados. La realidad que está fuera de sí, en la materia, en los objetos, en el mundo de los griegos, a partir de Descartes se vuelve hacia el pensamiento, es decir, pone la duda como método y dice, puedo dudar de todo lo que mi pensamiento me trae como realidad, pero no puedo dudar de que estoy pensando. De modo entonces que el contenido de la realidad está en mi capacidad de razonar, en mi razón. Y la realidad vuelve hacia sí, gira, ¿no? Es un giro del pensamiento, y después viene el idealismo en base a los cuestionamientos que se le hacen. John Locke en realidad cuestiona qué es la razón y dice que en realidad es la experiencia lo que da la razón, no es que la razón sea innata. Y acá viene un gran principio, yo creo que detenidamente Immanuel Kant del mundo del coaching lo tenemos que ver, porque revoluciona la filosofía desde el conocimiento, desde cómo se genera el conocimiento. Lo que Kant hace es preguntarse la pregunta filosófica por el origen, pero desde el cómo, desde el conocer. Lo que él dice es qué hay anterior a los fenómenos, a los objetos que conocemos y se nos presentan. Y describe al noumeno. El noumeno es una intuición anterior al mundo sensible. Es un sujeto ciego que nada puede decir de sí, que cuando se sale de sí y se pone como espejo en el objeto, adquiere la identidad y el conocimiento en la diferencia. Lo que dice, por ahí esto es complejo, pero lo iba a dejar a pasar de largo, pero veo que hay interés, entonces lo comento. Para el coaching ontológico, para mí es el por donde entré yo, empecé a entender el coaching ontológico a través de Immanuel Kant. El sujeto se reconoce por lo que no es. Todo aquello que nosotros pongamos como objeto y lo veamos como diferente a nosotros, nos está dando identidad, nos da conocimiento. Eso es lo que propone Immanuel Kant, ¿no? Y eso es lo que toma Guillermo Hegel
pone el nómeno de Kant, lo pone como tesis, el fenómeno lo pone como antítesis, y dice que cuando se junta se produce una síntesis que se vuelve una tesis. Y esa tesis ciega, ese ser ciego, vuelve a salirse de sí y vuelve a tomar conciencia. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, nuestra conciencia la ponemos como objeto, nuestra conciencia está delante de nosotros, y la ponemos como objeto en la diferencia de saber que no somos esa conciencia que estamos teniendo, adquirimos la identidad. Somos conscientes de nosotros mismos. Y lo que propone Hegel es el fin de la historia. Él cree haber llegado a entender cómo se fue desarrollando con este método. Y nos produce nos mete en un gran problema, en una gran contradicción, que es que esta teoría que él propone, en realidad si uno la analiza desde el enunciado de lo que dice la teoría, en el enunciado está esto de que la tesis se convierte en antítesis, vuelve a ser tesis, y es un ciclo continuo, la realidad que no llega a completarse, y continuamente está cambiando. El problema que tiene este tema es cuando uno se para en la enunciación. Cuando uno se para en la enunciación, en realidad lo está viendo desde una verdad absoluta y revelada. Estoy diciendo, la realidad cambia constantemente. Entonces, lo estoy diciendo desde un lugar que no hay cambio. Bueno, eso no es ni más ni menos que el origen del pensar de derecha y el pensar de izquierda. En el enunciado está lo revolucionario, lo que cambia constantemente, el pensar desde la izquierda, y en la derecha, en la enunciación está la reacción conservadora, lo que no cambia. Para menos palabras, para tener menos palabras, traje este pequeño fragmento que yo creo que sintetiza perfectamente lo que es este problema que nos deja Hegel, este cuarteto uruguayo, ese cuarteto de Nos, y nos deja esta canción. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Bueno, ese es un poco en la situación en la que vivimos. Este pensamiento lo toma Karl Marx, lo lleva a la política, y bueno, es lo que hoy tenemos, de la grieta del pensar de izquierda y el pensar de derecha. Es decir, esta situación problemática que no tiene solución, este problema en que nos metió Hegel, en realidad el que nos saca es Martin Heidegger con el Dasein. Acá hay una historia muy interesante anterior, perdón. Me fui al diablo. Ya está. Bueno, acá, perdón. ¿Qué es el existencialismo? Lo que precede a Martin Heidegger, al pensamiento que nos saca
del problema que nos deja Hegel en la filosofía, es Søren Kierkegaard, que viene con el libre albedrío, y nos dice que el ser se enfrenta a posibilidades. Lo único que tiene que hacer el ser es elegir las posibilidades que se le presentan en la vida, y que dentro de las posibilidades está la no elección, que se transforma también en una posibilidad, de modo entonces que el ser está condenado a elegir. Y en esa condena de elegir es donde se genera la angustia. Dice el existencialismo que la angustia es la presencia inmediata de la libertad. Es lo que me dice que estoy condenado a ser libre. Después viene Friedrich Nietzsche y completa esa idea con la idea de tragedia. Lo que nos dice Friedrich Nietzsche no es solo que el ser tiene que elegir, sino que al elegir mueren las otras posibilidades. Entonces uno se enfrenta no solamente al hecho de existir, sino a eso que queda como embrión y que no puede ser. Bueno, este preámbulo de lo que es el existencialismo, Martin Heidegger lo completa con la idea del Dasein. El Dasein es la palabra en alemán que explica lo que él desarrolla, ¿no? Y lo que nos dice Martin Heidegger no es nada nuevo. Lo que nos trae es que se puede traducir este Dasein como el ser ahí, o el estar siendo. Lo que nos está diciendo es que el acto de aparecer es un acto inconsciente y muy rápido, y que una vez que aparece, lo único que puede hacer el ser es permanecer, es estar ahí. De modo entonces que eso ya lo sabíamos con la palabra existencia. Lo que trae de categórico el pensamiento de Heidegger es que dice, en el momento en que el ser aparece el tiempo y el espacio. Y entonces el tiempo y el espacio se hacen desde este estar siendo, están en el presente. Fuera no hay nada, ese es el pensamiento íntegro, y esa es la diferencia. Cuando el ser aparece el tiempo y el espacio. Y en ese aparecer, lo único que puede hacer es estar permanecer, estar ahí, estar siendo. Eso es lo que nos deja desde el pensamiento, y fíjense cómo este patrón de pensamiento se va produciendo también en la ciencia. Es decir, hay un camino de aproximación que hace Albert Einstein con la teoría de la relatividad, y el pensamiento, acá dentro de las ciencias me quedó algo muy importante, porque la historia es así, son todos hombres en realidad, ¿no? Pero yo había puesto acá que yo otra vez me voy, pero qué tonto que estoy. Dentro de la historia, el pensamiento, digamos, cuando uno estudia la filosofía, es básicamente hecha por hombres, pero hay casos que quería marcar acá dentro de la ciencia. Acá estarían todos los premios Nobel, y también están estas dos grandes mujeres. Marie Curie, hay una miniserie muy buena en Netflix, esta subida, que descubre la radiación, que después va a utilizar, o en el mismo tiempo es contemporánea a Albert Einstein, y Rosalind Franklin, que es la que descubre el ADN. Entonces, de modo de hacer presente, digamos, que también la historia está hecho por el pensamiento de la mujer. Otros pensadores de la ciencia, Charles Darwin y Sigmund Freud, todos, digamos, dentro de este esquema que yo les quiero ofrecer acá, del tema de poner la razón y la intuición. Y esto que se dio acá, aquí se da al revés, esta copia del patrón del pensamiento, porque Stephen Hawking, ¿qué es lo que hace? Directamente pone el Dasein de Heidegger, lo pone en el Big Bang. Entonces dice que el Big Bang está sucediendo ahora, en este presente, desde hace casi 14.000 millones de años. El tiempo y el espacio están dentro, están siendo ahora. Entonces, de este modo,
llegamos, digamos, a este patrón de pensamiento que tenemos hoy en día, del estar aquí y el estar ahora, que se van, digamos, copiando y poniendo en distintas formas, desde la razón y desde la intuición. De este modo, llegamos acá a construir esta segunda esfera, que es autónoma, que es el pensamiento científico. Acá también podríamos hacer otras esferas, ¿no? Podríamos hacer la esfera de la religión, del mito, de la filosofía, pero en definitiva es el lenguaje el que va manteniéndose, y el ser sigue lidiando con todas estas fuentes de pensamientos, ¿no? Piensa desde el lenguaje, desde la religión, desde el mito, desde la filosofía, desde la ciencia, y no en sentido evolutivo, sino en sentido de que se va sumando y se van presentando. Estamos conviviendo en este aquí y ahora que nos dejan Martin Heidegger y Stephen Hopkins. Y con esto completamos y empezamos a la tercera esfera, ¿no? Ustedes ya estarán viendo que la tercera esfera debe estar relacionada con la neurociencia, con las emociones. Bueno, ahí vamos, ¿no? Esto es más reciente. Tenemos a Paul MacLean en 1913, que nos deja la teoría del cerebro triurno, y a partir de aquí podemos ver cómo se desarrolla el pensamiento desde las neuronas, ¿no? Parte de la capacidad que tienen las neuronas, de la flexibilidad que tienen, la excitabilidad de las membranas, de la capacidad de unirse, de formar puentes y de transmitir impulsos nerviosos. La realidad nos llega al cerebro reptiliano a través de las neuronas, que captan esos impulsos nerviosos y nos llegan al cerebro reptiliano, que su función es preservar al ser. Hay que estar aquí. Y para estar aquí nos dice que hay tres posibilidades. O ataca la amenaza para poder preservarse, adapta el entorno, sería el equivalente para poder seguir permaneciendo, permanece inmóvil ante la amenaza, permanece inmóvil ante la situación y no cambia nada, o huye de la amenaza o huye del entorno hacia otro entorno. Eso son todas las decisiones que tomamos en la vida, van a estar originadas por alguna de esas tres razones. Lo que pasa es que en la medida que las neuronas se van entrelazando y van permaneciendo en fracción de segundos, la que toma la orden para llevar a cabo y ejecutar esa orden es alguna de las emociones que se generan acá en el límbico. De modo entonces que nosotros vamos a atacar, huir o permanecer inmóvil a través de alguna de estas emociones. Y en la medida que se desarrolla la emoción, que va permaneciendo el tiempo, empieza a aparecer un nivel de conciencia superior a la inconsciente. Todo lo que ocurre acá en la primera parte es inconsciente. En fracción de segundos, una vez que pasa y lo toma la emoción a la orden de ejecutarla, empieza la conciencia ciega, la conciencia que no se ve a sí misma. Es una conciencia que solo se manifiesta, ¿no? Martin Heidegger diría que está siendo, ¿no? El estar siendo. Y en la medida que pasa el tiempo y que las neuronas siguen entrelazadas y siguen fortaleciendo su unión, empieza a aparecer otro nivel de conciencia, que es el estar consciente de lo que me está pasando. Estoy consciente de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo triste, lo estoy haciendo con alegría, lo estoy haciendo enojado, lo estoy haciendo. La toma de conciencia del estado me pone en el neocórtex. Ya digamos, estoy convirtiendo eso en una historia. Ahí ya está el tiempo y el espacio. Y ahí está, digamos, mi historia, mi experiencia. Acá está todo lo que veníamos diciendo de Martin Heidegger, de Stephen Hopkins, de toda la historia de la humanidad, la vamos poniendo acá en el neocórtex. De modo entonces que explica, a partir de la neurociencia, de cómo se desarrollan los pensamientos. Después viene Daniel Kahneman, y Daniel Kahneman, que es premio Nobel también, nos trae algo muy interesante, y él nos dice que hay un pensamiento que se va produciendo en esta primera etapa,
en cuanto a la emoción toma la orden y la ejecuta, que es un pensamiento rápido, aunque no preciso. Y hay otro pensamiento que se produce en esta etapa, en la llegada al neocórtex, que es un pensamiento más lento, pero es más preciso. Entonces lo que nos dice Daniel Kahneman es que cuando esos pensamientos se cruzan y tienen intenciones diferentes, se produce una tensión cognitiva. No podemos soportar que la emoción quiere una cosa y que la razón quiere otra cosa. Entonces lo que construimos son sesgos cognitivos. Y la realidad la vemos a través de esos sesgos cognitivos. En todo va a estar esto, es decir, quiero comprarme un auto, pero no tengo el dinero para hacerlo. Y bueno, buscaré la forma de la vuelta y buscaré el sesgo que me lleve a poder conciliar eso que pasa con este pensamiento lento y este pensamiento rápido. Todas nuestras decisiones las tomamos a partir de esos sesgos. Y finalmente, Daniel Goleman nos trae, digamos, una forma, un camino para poder hacernos emocionalmente inteligentes. Goleman dice que estamos ante dos realidades. La realidad que vivimos con uno mismo, nuestra relación con nosotros mismos, y la relación con los demás. Entonces dice, el primer paso es la autoconciencia de mi relación conmigo y la autogestión de esa relación, que se da un poco a partir de estos sesgos que nos dejaba Daniel Kahneman, de construir la habilidad para poder sacar lo mejor de la relación conmigo. Y tenemos otro aspecto de la vida que es la relación con los otros. Él pone en la empatía el comienzo de la relación con los otros. Y la empatía es la autoconciencia, nuestra autoconciencia puesta en el otro. Es decir, yo tomo mi autoconciencia y la pongo en el ser que está. Y voy construyendo la habilidad social para entrelazar toda esa lucha interna que yo tengo con la gestión mía, con mi emocionalidad interna, y la emocionalidad del otro. Lo que me pasa a mí, esa forma de gestionar, y la forma de gestionar lo que le pasa al otro, que es parecido a mí, pero puesta en el otro. De modo entonces que el cumplir estos 4 caminos nos lleva a ser seres emocionalmente inteligentes. Bueno, esto es más o menos lo que nos deja el origen de la neurociencia, mucho más por decir, pero la idea es completar esta tercera esfera, ¿no? Nosotros tenemos acá el lenguaje, de hace 6.000 años, de hace 3.000 años la relación con la ciencia y con el cuerpo, y solamente hace 100 años que venimos con esta relación de darle significación a las emociones como algo que funciona en forma independiente. Pero nos sigue quedando algo, se van a dar cuenta, muy interesante, de lo que no hablamos aún, y que vienen después de estos 100 años. ¿Y qué es esta cuarta etapa? La de percibir el mundo desde la inteligencia artificial. Vamos a ponerle un origen, que es aquí, el 5 de diciembre de 1969, se realiza la primera conexión entre 3 universidades de California, que da origen a la Internet. A partir de ahí empiezan a circular los datos por las redes, ¿no? En ese entonces Bill Gates y Steve Jobs tenían 15 años, y a los 20 años fundan sus empresas, Microsoft y Apple, que son, digamos, las aplicaciones fundamentales por donde que nos permiten manejar los datos de Internet. Hoy en día, esto podemos poner que, digamos, los Aristóteles o los Sócrates de esta época serían Bezos y Elon Musk, ¿no? Los que están llevando, digamos, esta esfera del pensamiento. Entonces yo les voy a compartir este video para que podamos ver un poco a dónde nos está llevando la inteligencia artificial, que si bien la crea el hombre, la inteligencia artificial ya empieza a modificar el ser.
Entonces, por eso hay que considerarla como una fuente de pensamiento que es independiente, pero sigue en la órbita del ser. Algunos de los nombres más destacados de la ciencia y la tecnología advierten sobre los peligros del uso de la inteligencia artificial para la fabricación de armas. Creo que el desarrollo de la inteligencia artificial podría suponer el fin de la raza humana. Para mí es lo que más miedo da. Necesitamos que los legisladores digan, ponedlo en pausa y aseguraos de que es seguro. La inteligencia artificial tiene el potencial de solucionar problemas difíciles del presente y del futuro. La inteligencia artificial tendrá un impacto en todo. No dejará nada sin tocar. Es un renacimiento, una edad de oro. Los robots permiten a las personas hacer más de lo que podrían por sí solas. ¿Para qué queremos la inteligencia artificial? Para solucionar problemas y para ser más prósperos y estar más sanos. Ese tiene que ser el propósito. Con la inteligencia artificial los ordenadores comienzan a aprender, a pensar, a reescribir, a diseñar sus propios programas. La inteligencia artificial puede hacernos oír mejor, ver mejor. Nos da capacidades que no habíamos tenido antes. Se puede combinar un médico humano con un sistema de inteligencia artificial para crear nuevos fármacos que los humanos de los laboratorios no habían tenido en cuenta anteriormente. Podríamos ver una expansión increíble de la vida. Todo parece sacado de Star Trek, pero créanme, va a suceder. ¿Seremos lo suficientemente inteligentes para tomar las decisiones adecuadas con respecto a lo que queremos como sociedad? Los científicos están creando inteligencia artificial hoy y fijando el rumbo de un nuevo mañana. Depende de nosotros cómo afectará a nuestras vidas ahora y en el futuro. Si hacemos bien las cosas con la inteligencia artificial, podremos ayudar a que la vida florezca como nunca antes y sacar lo mejor de nosotros. Bueno, de modo entonces que estamos llegando ya al final, y esto es la configuración que tenemos hoy en día, ¿no? Quienes nacemos en la era digital, digamos que tenemos todas estas fuentes de pensamiento, todas estas posibilidades. Entonces lo que yo traigo acá para conectarlo con el principio es que estas son las formas en que percibimos el mundo, desde alguno de estos pensamientos, que ninguno vale más que el otro, sino que están dentro, conviviendo dentro de nosotros en este aquí y ahora. Todo lo que fuimos sumando se mantiene y está, y lo podemos reflejar. Entonces cada uno de nosotros tendrá una configuración diferente, pensará más desde la religión, desde la tecnología, desde la ciencia, desde las emociones. Es decir, pero la idea es de que a ese cliente que acompañamos desde el coaching, para que pueda percibir el mundo, lo acompañamos desde la configuración de coach. El cliente tiene una configuración, nosotros tenemos otra, y vamos complementando esos mundos y esas formas de pensar. Y tomando un poco la idea de Daniel Goleman de poder configurar la relación nuestra autoconciencia con la autoconciencia del otro, y sacar lo mejor de eso. Y a su vez el supervisor también tiene su configuración, de modo entonces que tenemos la configuración del cliente, la configuración del coach, la del supervisor y la del supervisor, si queremos. Pero la idea es un poco que esto es lo que podemos tomar hoy en día, y yo siempre relaciono el ser con la humanidad con algo muy simple que es el nombre y el apellido. Es decir, si uno toma el nombre de cada uno de nosotros por separado, sin el apellido, y quiere explicarlo, no está ahí en nuestra persona, es un nombre. Tampoco está en el apellido. El apellido es un árbol genealógico, es una descendencia, pero no hay personas visibles en los árboles genealógicos. La persona toma vida en el momento en que se une el nombre con el apellido. Me resuena tomar esto a veces con los chicos los de apellidos de Espósito, por ejemplo, ¿no? Que en algún momento de la historia, quizás no su padre, su abuelo, sino a lo mejor su bisabuelo, su tatarabuelo fueron dejados en un orfanato sin tener el árbol genealógico, y ante la necesidad de ponerle un apellido se le pone Espósito, el lugar donde fueron dejados y donde fueron
criado. Entonces, de algún modo, ahí se toma la identidad. Entonces, lo que quiero hacer referencia con esto es que la identidad no está ni en el ser ni en la humanidad. Está en la unión del ser con la humanidad. Es decir, tenemos humanidad, pero solamente la podemos hacer visible a través de nuestro ser, a través del ser, que expresa esa humanidad que contenemos. Toda esta historia del lenguaje, de lo que pasó en las ciencias, la tecnología y las emociones. De modo entonces que lo dejo como referencia, eso es lo que trato de tener en cuenta cuando me relaciono con un cliente, con un coach, o con un coaching. Hasta aquí llegamos entonces. Yo les agradezco, me gustaría ahora dejar de compartir y poder compartir y hablar con ustedes. Tenemos 1 minuto para hacer eso, así que no sé si alguien quiere hacer un comentario. Quería reconocerte, Andrés, agradecerte por la presentación, estuvo muy rica, hay mucho material, mucho contenido, y no sé si alguien por ahí quiere un par de comentarios antes de terminar. Como que da ganas de que continúe, ¿no? Como que esto pareciera ser lo que como que acá Cookie dice una segunda parte. ¿Por qué no, no? O sea, evaluar la posibilidad. Sí, porque hay mucho por hablar. ¿Alguien tiene algún comentario que quiera hacer antes de que nos despidamos de Andrés? ¿Comentario, pregunta? Ya estamos a la hora. Me gustaría comentar que me encantó, Andrés, te felicito. Gracias. Me interesa mucho, estudié mucho filosofía, yo 4 o 5 años con una filósofa. Y creo que la síntesis que armaste en la historia me pareció excelente, brillante. Y que te felicito, realmente. Bueno, muchas gracias. Me encanta. Son años, ¿no? Más de 30 años con eso, a veces eso hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces uno quiere transmitir cosas y pretender que los otros la entiendan del mismo modo. Una articulación bárbara. Me la dio el coaching. Eso es lo que me dio el coaching, y la supervisión me está dando la articulación me lo dio eso. No la tenía cuando me formé como filosofía. Qué bueno, qué bueno. Simplemente quería decir que me voy encantado de saber que dentro mío hay un sumerio que también está haciendo coach, supervisor y coachee. Así que muchas gracias por esa posibilidad de tener 6.000 años. Muchísimas gracias. Sé que quería decir algo antes de que nos despidamos. Sí, quería decir, bueno, muchas gracias, hermosa la presentación. Y entonces en el mundo del coaching ontológico, que teníamos 3 campos, ahora debemos empezar a observar a nuestro cliente con esta cuarta esfera, con cuál es su interpretación en la inteligencia emocional. ¿Sería así el concepto? Yo creo que sí, porque la inteligencia artificial, la tecnología, la tecnología es una palabra griega, y siempre se utilizó como algo que te ayuda en el ser, pero la tecnología hoy en día ya no solamente te ayuda, sino que hace cosas por vos como ser. Entonces ya es parte del ser, y entonces tiene que ser considerada de otra manera, como una esfera, y la tenemos que aceptar. Es decir, es una fuente de pensamiento que ha adquirido cierta independencia de nosotros. Sigue estando manejada porque mientras tengamos el nombre y el apellido, esa es la llave que nos permite a nosotros permanecer. Y no es que la inteligencia artificial va a controlar todo. Cuando se desconecta y queda, no tiene sentido si no es a través del ser. Andrés, ¿querés escribir en el chatroom tu correo en caso de que alguien se quiera comunicar contigo o tenga alguna pregunta que quiera hacer de seguimiento? Acabo de poner también en el chatroom el link del newsletter de boletín del mes de julio. Ahí nosotros generalmente bajamos las grabaciones, así que los que estén interesados, si se suscriben al final, reciben el mes que viene la invitación a las actividades para el mes que viene y las grabaciones del mes anterior. Así que si se suscriben, van a ese link, la suscripción está al final. Ustedes pueden ver los videos de las grabaciones del mes pasado, de las diferentes actividades. Tenemos todos los meses demostraciones de supervisión, el último lunes del mes.
y para los que hablan inglés también hay actividades, demostraciones de coaching y supervisión en inglés. Así que Andrés, muchísimas gracias nuevamente por la presentación. Muchas gracias a todos los que participaron. Los esperamos el próximo mes. Siempre es el primer miércoles del mes a esta misma hora, de acuerdo al país en el que se encuentren. Y bueno, muchas gracias nuevamente, Andrés. Creo que la presentación de hoy estuvo excelente y creo que todos aprendimos mucho. Gracias a usted. Hasta la próxima. Para todos. Nos vemos. Un abrazo a todos.